Bienvenidos al concepto Innovation Journey. ¿Y qué es Innovation Journey? Pues es simplemente un conversatorio, no hay nada preparado, es simplemente eh, platicar. Bueno, lo que coincidimos es en pensar que la innovación no es algo que se tenga, ¿no? No es, ya soy innovador, no, pues es como una condición física, algo es un continuo viaje pues que tienes que ir alimentando y que si, igual que cualquier disciplina deportiva, si no dejas de hacer, pues no es que seas innovador toda la vida, ¿no? Vas a caer. Es un camino sin destino, sino un continuo avance y tenemos compañeros de viaje que, como dicen, pues estamos en la academia, estamos en la parte laboral, estamos en la parte de consultoría, que yo creo que en estos niveles es muy frecuente ver que en realidad compartimos, porque creo que ninguno de los que estamos acá estamos exclusivamente en uno de esos ambientes, ¿no? Sino que compartimos, y aunque lo estuviéramos de todas maneras, hay mucho que aprender, hay mucho que decir y hay mucho que compartir. Este es un esfuerzo que hemos realizado con Moya, como cómplice del TEC de Monterrey, mi alma mater. Ahorita te presento, está Curio, que es un despacho de consultoría donde estamos las personas que creemos en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, que hemos seguido el rumbo del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, dado que la política ha cambiado un poco de esa orientación. Canacintra también está aquí, a ver si al rato viene, en ocasiones viene gente de Canacintra, de la Rama 57, y el IMDC también está aquí hablándonos, y Business Performance Institute. Estamos acá solamente por decir los que hemos estado organizando el concepto, siempre bienvenidos a sumarse a seguir haciendo, son conversatorios donde compartimos experiencias y consejos. Bienvenidos a nuestros participantes. Y lo que queremos hacer es una comunidad de innovación, simplemente por el gusto de estar. Y bueno, pues acá me permito presentar precisamente a Andrés Oresini. Andrés, bienvenido. Eh, Bienvenido. Estés en una industria tan dinámica como lo es la industria farmacéutica, pues mucho que decir, y desde luego pues una persona ligeramente internacional. Fíjate que tú eres originario de Brasil, ¿o de dónde eres, Andrés? Nací casi en la frontera con Paraguay, al sur de Brasil, es correcto. Pero papá y Ah, mamá italianos, así que una mezcla. ok, mezcladito. Muy bien. Bienvenido. Nada más, tomamos un pedacito pequeño, pero yo creo que es más la conversación. Nos pasaríamos la hora si fuera de leer este par de currículums. Entonces, damos una rápida vista. Por el otro lado tenemos a un amigo mío que conozco desde hace escasísimos 23 años, Guillermo Aguirre, el doctor Guillermo Aguirre, Hola. y bueno, también cortadísimo tu CV, tocayo, mil disculpas No. que está, pero justamente compartimos el sueño del Premio Nacional de Tecnología, que él llevó a Grupo Vitro a ser ganador del Premio Nacional de Tecnología, y compartimos desde el diseño de la primera reforma del modelo hasta la última que se realizó por ahí de 2016. 20 años duró, y bueno, también ha sido director adjunto del CONACYT y también dio un impulso tremendo a la inversión de la tecnología en México. Gracias, Tocayo. Bienvenidos. Tenemos también a Jorge Lozano, perdón, Jorge es mi viejo amigo aquí, que no puse la semblanza, pero ya la hemos visto varias veces. Jorge es presidente de Grupo Curio, además de ser un excelente experto en gestión de la tecnología, administración del cambio y la parte de estrategia. Bueno, con quien he tenido el gusto también de trabajar, creo que 18 años, Jorge, bienvenido. También tiene sus libros por ahí escritos y bueno, hemos estado, creo que, ¿cuántos años tenemos en el Premio Nacional de Tecnología, Jorge? Yo llevo 16, bueno, ya hasta que desaparecí.
No, tú no desapareciste, desapareció el premio. ¿No? Y tenemos a Fernando Moya, amigo mío y también colega del doctorado, que bueno, no porque venga poquito es que tenga poco que hacer. Fernando, pues, director del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica, ahorita nos estaba pues diciendo precisamente la innovación educativa es bueno, siempre un, pues no sé si decir innovador o paladín de la innovación. Siempre las conversaciones que tenemos son de mutuo aprendizaje y sobre todo este conversatorio que hemos estado acariciando, creo que más de un año, ¿verdad? Pues ya vamos a cumplir. Sí, bueno, lo planeamos hace más de un año, pero... Sí, desde que vamos a hacer una... Sí, sí. Sí, y ahí con las ocupaciones y todo, pues bueno, ahí estamos. Un servidor, Guillermo Granados, que bueno, soy director del Business Performance Institute y soy representante de México del Comité Técnico Internacional de la norma 56.000. Y también pues, especialista en el estudio de las actividades, en particular de las actividades organizacionales, incluyendo innovación. Bueno, ¿de qué se trata? Todo esto, pues lo que hicimos con Fernando Moya es precisamente esta parte de dividir el viaje de la innovación en temática. Digo, no de forma exclusiva, sino nada más para poderle dar cabida a más ideas, no se sientan limitados. Dividimos 9 fases y le pusimos adelante están las fases, le colocamos Innovation Journey como viaje a la innovación. Estas fases más o menos tienen una trayectoria que siguen las organizaciones. Pues desde que no tienen ni idea de la innovación hasta que comprenden que hay que hacer la innovación, hasta que, bueno, finalmente tienen un sistema de innovación. Y cada fase representa estados, retos, procesos mismos, técnicas, métricas, y ¿por qué no? También fracasos, también pifias, también, bueno, a mí me gusta, soy aficionado a deporte, a correr, y me gusta mucho ver el ejemplo cuando corres, cuando tú comienzas a correr, pues comienzas y después decaes y vas para atrás, vas para adelante, vuelves a correr, haces una carrera, te vas poniendo metas, pero igual si no sigues entrenando, pues va a ser pues va a decaer esa condición. Esa es una capacidad del lenguaje organizacional, del lenguaje académico, capability, pues es una capacidad que es dinámica, un límite que es dinámico en el tiempo. Bueno, hemos hecho y seguiremos haciendo, y bienvenidos, así como Jorge, que nos ha acompañado desde el primero, desde qué se trata la innovación. Saliendo del teatro de la innovación fue pues bueno, han sido todos muy interesantes. También los invitamos a la página, al canal de YouTube, donde están las grabaciones de estas pláticas. En el canal de YouTube podemos ver lo que ha sucedido, de qué se trata la innovación con Jorge, o un tocayo de apellido, Cristian Granados de Cambridge, nos vino a hablar de que saliendo del teatro de la innovación, que es, no sé, ustedes me dirán si es por lo que pasa en todas las empresas, así como en los deportes, sí, vamos a hacer, ya me vi haciendo el maratón, sí, pero de que ya te hayas hecho, pues todavía hay bastante, ¿no? Después la parte de colocar una estrategia con un colega que llevó a Carolina Performance Fabrics, Rodolfo Radillo, en la organización, y bueno, estuvo Fernando, estuvimos platicando, y bueno, pues ahora los proyectos de innovación rentables. Fíjense cómo va la escalerita, desde entender qué es lanzar, animarme. Muchas veces, pues algunas empresas que hemos visto, y aquí compartí escenario con Fernando en otro gobierno, y fuimos evaluadores de los proyectos del CONACYT. Y entonces, bueno, desde luego, parafraseando a
al director de Canacintra, se me olvidó ahorita el nombre, pero si bien no estaba todo bien, tampoco estaba todo mal. Muchas cosas muy, muy buenas, muchas cosas muy, muy llevables. Yo testifico de muchas cosas buenas, de hecho, me tocó ver muchísimas más cosas buenas, tales que malas, en mi experiencia personal. Y bueno, resulta que en ese entonces los proyectos de innovación comenzaban, pues a veces por curiosidad, a veces porque ahí, algún héroe se aventaba y lograba cazar un fondo y después era medio la rifa del tigre, ¿no? Porque ya lo tuviste, y ahora qué haces con él. Gente o empresas más experimentadas, y acá pues seguramente Andrés nos platicará mucho en el caso de Sanofi, comienzan a hacer proyectos, comienzan a tener éxito. Y no mucho después surge la pregunta, tuvimos una lección, y como todo hay que verlo al lado positivo. Cuando se acaba esta cuestión de los fondos, o tantos fondos todavía hay, pero son de pronto, pues las personas que habían tenido sus proyectos se enfrentan a un consejo directivo que le dice, bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo hago innovación. Así, ¿y dónde se ve la innovación? Entonces, nos fuerza este movimiento, nos tiene que hacer fuertes, nos fuerza a las áreas de investigación y de innovación a ser rentables. No solamente a ser los chicos buenos que van y consiguen fondos y entonces todos somos felices, no, simplemente ahora son personas como todos en las organizaciones que sabes que tienes que pues demostrar que eres rentable. Tienes que justificar tu posición aquí, pues porque si no, como todo te vas. Esa es la idea de y bueno, sigue la trayectoria hasta sistematizar, ¿no? No doy tiempo para explicar todos y cada uno de ellos, los invito el segundo miércoles de cada mes, hasta noviembre, a los siguientes, y la estrategia de innovación, vaya, a mí me encanta el tema de cada que lo veo, y así de a poquitos lo vamos. Pero vamos a profundizar en los proyectos de innovación rentables. Este es un poco el tipo de conversación que tendremos ahora. Es una fantasía, es una realidad, ver que innovación rentable, se tiene uno que esperar hasta el final. Es una falacia, no sé. Me gustaría dejar de compartir la pantalla para pues comenzar una conversación. ¿Qué nos dice André? ¿Qué nos platicas de tu experiencia dentro de, digo que es muchísima, ¿no? Pero ahí está. Estaba muteada, perdón. Suele suceder, es el quote del año, no estoy en mute, perdóname. Para mí, juzgar la innovación ex ante es siempre un reto, ¿no? Es siempre un challenge para cualquier empresa. Y hablamos un poquito del sector de salud, sector farmacéutico. La innovación siempre es vista como la próxima molécula, ¿no? ¿Cuál será el próximo big blockbuster? ¿Cuál será el próximo producto de billón de dólares, ¿no? Y es muy difícil ex ante decir, mira, ni siquiera pasamos por experiencias in vitro, ni mucho menos in vivo. ¿Cuál es el potencial de eso? ¿Cómo vamos a llegar a un proyecto rentable? Entonces, lo más importante en una empresa con esta dimensión, y Sanofi, claro, Sanofi tiene más o menos 100 años de existir, más de 100 años de existir, se desarrolló básicamente por fusiones, adquisiciones y desarrollo interno. Hemos comprado más de 300 empresas a lo largo de la historia. Es decir, que la innovación es interna, pero también es externa, ¿no? Y eso es muy importante, que el ecosistema sea lo más abierto posible. Porque si uno se cierra a la innovación in-house, ¿no? Está muy limitado a la capacidad cerebral de la limitación que tienes y al enfoque estratégico que ya tiene como empresa. Entonces es muy difícil desarrollar canales futuros, perdóname, si no tienes el ecosistema de una manera un poco más abierta. Pero lo más importante es saber tomar decisiones. La toma de decisión y desistir de algo, aprender a decir no, es lo más difícil para empresas grandes, porque ya tienes una estructura de R&D, ya tienes inversiones comprometidas, ya platicaste con inversores, ¿no? Los inversionistas ya saben dónde estará tu enfoque.
Entonces, decir no para algo es decir fracasamos en algo. Y eso es muy importante a lo interno por un tema cultural. Está bueno fracasar, ¿no? Es parte del aprendizaje, pero hacia afuera puede ser visto como no son sostenibles, son volátiles. Entonces hay siempre una línea muy delgada entre lo que sí puedes hacer y lo que no. Pero en empresas grandes eso suele suceder. ¿Sí? No sé si mis compañeros ahí, Guillermo, Fernando, Jorge, me quieren complementar. Guillermo. Hasta adelante, tocayo, adelante. Fernando, ¿tú no vas a comentar algo? No, adelante, Guillermo. Ahorita me reservo, ahorita comento algo. Híjole. Mira, no sé ni cómo, o sea, es un tema tan interesante, tan amplio el que nos planteas, tocayo, para hablar de innovación y este journey, y hablar en particular de lo que es la rentabilidad de los proyectos de innovación. Claro que coincido con André en cuanto a que en una corporación, pues los mecanismos para tomar decisiones en este tema, pues se van haciendo cada vez más finos, ¿no? Tiene que haber más inteligencia, tiene que haber más capacidad para tener argumentos sólidos, como tanto para aprobar como para no aprobar proyectos, y creo que en algún momento eso se considera ya más maduramente, como decir, oye, tan exitoso seguir como no seguir, porque seguir hubiera representado una pérdida o, ¿no? Un riesgo demasiado alto, y ahí empiezan los temas de manejo de riesgo. Y padrísimo, o sea, me vuelves a meter a mí, André, en el mundo corporativo, donde pues, sí, esas cosas son, ¿no? Como dices, con toda una infraestructura y tú estás queriéndole mandar trabajo a todo eso, pues que sí y que no es tan importante. Las mismas, tanto decir que sí como no, son cruciales. Y yo creo, nomás para digamos, redondear para mí ese tema, que para mí estrategia es saber decir que no. Más que decir que sí, es más bien, ¿a qué le digo no? Es más estratégico que el otro, porque el sí tiene muchas versiones, ¿no? Entonces, para mí esa es una cosa, pero yo cuando me preguntaste, tocayo, me invitaste y me hiciste el favor de invitarme yo hice como una reflexión, tocayo, como para decir... Muy tuyo. Si tuviera que decir qué es rentable, y lo pudiera reflejar, yo te digo, en mi trayecto, bueno, en mi tiempo, he pasado por 3 etapas de innovación, digamos, de influir en la innovación, ¿no? La primera, más en la empresa, digamos. Antes tuve 20 años de prepararme, no sé por qué le hice así, pero 20 años. Si quieres, ¿puedo compartir algo y mostrarles una lámina o prefieres no? Sí, por favor, claro que sí, sí. Adelante, adelante. Ahí está, tú puedes compartir. A ver. Espérame un ratito. Sí. Sí, ahí me dejo que sí. Tú que siempre escribes o siempre te pones algo, eso es los que tenemos el gusto de conocerte. Mira, resulta, fíjate, André, Fernando, Jorge, tocayo, yo cumplí el año pasado, en septiembre, 50 años de trabajo. ¿Sí me explicó? Entonces, como que ya sabes, pues son fechas y te metes como en reflexiones. Entonces, me puse a pensar más claramente qué había pasado década por década. Bueno, de los 70s, para mí fue una década la carrera, prepararme, la UNAM principalmente, ¿no? Después me encuentro con que el tema de la innovación, para mí fue muy importante entender que el tema de la innovación iba mucho más allá de ser creativo o de echarle ganas. ¿Sí me explicó? Que tenía bases y que tenía que entender esas bases si quería ser exitoso. Entonces me fui a Inglaterra a hacer una maestría y un doctorado en el tema, y tuve la suerte de regresar a México en un momento muy interesante. Cuando empezaban los 90, yo regresé en noviembre del 90, y Vitro estaba, digamos, no sé cómo decirlo, tenía muchísima preocupación, por decirlo de alguna manera, por la apertura comercial que el país estaba provocando, ¿no? Porque se venía, pues, la firma de acuerdos comerciales, se preveía ya que México iba a perder completamente esa barrera que tenía tan fuerte contra la competencia externa, y Vitro empieza un programa muy, muy fuerte para defender sus productos, que en ese momento incorporaban algunos enseres domésticos, es una división de Vitro,
contra esa invasión. Entonces me toca a mí una década de trabajar directamente en productos, ¿no? Desarrollando estufas, lavadoras y refrigeradores para esta parte de vitro, ¿no? Y de ahí toca yo lo que yo veo, o lo que me toca a mí reflexionar es que en el esfuerzo de cuánto paga, me explico, o sea, pensando en, bueno, y esto de la innovación, cuánto dinero deja, ¿no? Y básicamente multiplicamos por 6 el tamaño de la empresa. O sea, de cómo estaba cuando empezamos este programa a cuando terminamos de renovar y de, digamos, voy a usar un término que usábamos mucho, de blindar sus productos en contra de este ataque, que era muy previsible de la frontera completamente abierta del país, pues logramos que la empresa pasara de 160 millones a 1.000 millones de dólares de ventas en esos años, ¿me explicó? Entonces, para mí fue, wow, sí, son 6 veces, es una gran cosa, pienso que la rentabilidad de la innovación, no había nada que se le pareciera. O sea, ¿cómo ibas a crecer 6 veces con finanzas o con... O sea, ¿qué otro aspecto iba a hacer crecer una empresa de este tamaño, no? Luego, dejo de trabajar en vitro exactamente hacia 10 años, a la fecha de entrada, 10 años después. Es más, el día que me entregan mi estatuita de 10 años, ese día dejo de trabajar ahí. Me voy a CONACYT, invitado por Jaime Parada, que también me invitó a vitro. Y ahí ya no me toca trabajar productos, sino con organizaciones, tratando de multiplicar sus inversiones como organización en productos y otras cosas, como decía André ahorita, adquisiciones, mergers, nuevos negocios que van integrando, innovación abierta. Y la cuestión ahí, lo que me encuentro es que la multiplicación ya no es por 6, sino vuelve a multiplicarse. O sea, yo ya me encuentro con CONACYT, con un CONACYT en el cual directamente nosotros multiplicamos muchas veces la inversión nacional en 6 años. O sea, ya no fue 6 veces, ya fue 6 por 6 por algo más, ¿no? Y en las empresas no se diga. Entonces, pues me encuentro con que si era interesante trabajar con los productos de la empresa, trabajar con la empresa se vuelve mega interesante, porque te metes en otros, o sea, como que vuelves a encontrar otro eje perpendicular a tus resultados, ¿no? Y terminando de trabajar con CONACYT y dejando de trabajar un poco hacia el final de la década de los 10, al 2010, me meto ahora con emprendimientos, con startups, ¿sí? Y ahí la cuestión es de caerse de espalda, porque ahí sí ya no son ni 100, ni 10, ni 20, o sea, no son ni 6, ni 30 y tantas veces, ahí ya estás hablando de unos efectos de la innovación que se miden en cientos de veces. Quiero decir, cientos de veces tu inversión, cientos de veces tu esfuerzo, pagado de regreso de una manera muy interesante. Yo digo de lo que me ha tocado vivir, es la esencia de la creación de valor. Es todos los mecanismos, tanto financieros como de crecimiento, de exponenciación, vienen siendo, se plasman ahí. ¿Sí me explico? Y ahí sí, tú ves una empresa como la que ves en anuncios de Silicon Valley, que la arrancan 3 pelados, hay 3, y en el garaje de su casa, y un año después están vendiendo y están valiendo miles de millones de dólares. Bueno, así se vive, eso así es. Entonces yo te diría de la rentabilidad, como un resumen, pues para mí el camino de la innovación, el Innovation Journey, pasó por productos con muy buenos resultados, pero de una cifra, pasó después por organizaciones y empresas con 2 cifras y con 3 cifras de retorno a la inversión en emprendimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, Tocayo, esa era como un Innovation Journey que tiene que ver con cuánto deja la innovación. Fíjate que nos colocas dos puntos, André, y tú nos posicionan en 2 puntos en el tiempo. Justamente, bueno, estaba leyendo de cabecera, ¿no? Me encontré un libro que se llama The Psychology of Money y nos habla de las inversiones, ¿no? De la bolsa de inversión y pues las grandes inversionistas, ya sabemos que es una lectura ahorita de Warren Buffett y todos ellos que tienen, pues tienen un portafolio de inversiones. Y claro, hay aquellos acciones que nos dan 10, 20x, 30x. Lo malo es que cuando lo intentamos hacer, si no le pegamos a la buena, pues nos va un poquito mal. Entonces, sí sabemos que hay que apostarle hay una rentabilidad post-mortem, ¿no? Después de que se realizó la innovación. Y hay otro momento que nos menciona André,
Bueno, es que todos queremos, comenta, la molécula del $1.000.000. Nosotros queremos la molécula del COVID, pues ¿quién no la quiere, no? Claro, o la del Viagra, digo, para los vecinos, pues fue la que se me ocurrió, ¿no? Que fue el cascado de los de enfrente durante 10 años. Pero antes, o sea, en momentos antes de y después de, antes de, ¿cómo voy a ver? Pues a cuál le apuesto, ¿no? ¿Cuál, a dónde voy a qué molécula le voy a apostar? Y después de, bueno, un poco evaluarlo. No sé, un poco para ser plural, Jorge, que pues es un gran consultor, pues presenta propuestas en consultoría que se van a pagar dinero en efectivo y pues vas a decir, vamos a hacer un proyecto de innovación, entonces te voy a vender algo. ¿Qué es lo que buscas vender como un proyecto de innovación rentable en ese aspecto de la consultoría? Focalizándonos en el antes, ¿no? Ahorita como quieran ustedes, como lo han sido, vamos haciendo el match, pero no sé, Jorge, si nos comentas algo, porque después se me ocurre preguntarle a Fernando Moya de la experiencia en CONACYT. Bueno, ahorita pasamos con Fernando entonces. No, de mi parte yo completaría la información que acaba de decir Memo y no pienso hablar como consultor, sino como apasionado de la innovación, que en realidad no es que vendas un proyecto. Puede ser que un proyecto sea el pretexto, pero en realidad lo que creo que generamos es un apetito por la innovación, un enamoramiento de la innovación, porque no se trata de proyectos, se trata de programas, se trata de estrategias sustentables basadas en innovación. Y ya no hablamos de rentabilidad económica, como a lo mejor es una preocupación de Sanofi o de una empresa del tamaño que me digas. Ya no solamente hablamos de eso, ya ni las grandes corporaciones tienen permiso de hablar solo de rentabilidad económica en la innovación, también tienen que hablar de rentabilidad social y rentabilidad sustentable, por llamarle así, a la parte ecológica, ¿no? Ya la sociedad no nos da permiso de solamente enfocarnos en la rentabilidad económica como tal vez era hace 10 años, 20 o 30. Y ya no, las organizaciones no generan esos múltiplos de 6 con los que estoy totalmente de acuerdo con Memo, solo con un proyecto. Es un programa, es un portafolio, es una cartera de proyectos bien estructurada, estratégicamente diseñada, porque como ya salió ahí en la conversación sutilmente, la cartera tiene proyectos que pueden ser fracaso, pero la cartera completa sí tiene una rentabilidad, casi diría yo, necesaria y asegurada. Entonces, un poco como consultor de la innovación, normalmente yo trabajo con las organizaciones del tamaño que me digas, primero asegurando que la estrategia tiene coherencia, tiene rumbo, tiene ruta, porque si no, un proyecto a lo mejor le pegas, como el burro que tocó la flauta, a lo mejor funciona, pero es un proyecto. Y la viabilidad de las organizaciones en el mediano y en el largo plazo, ¿con qué se sostiene? Con eso, pues de lo que dure el proyecto vigente generando beneficios, y cuando eso se acabe, se acabó. Que es mucho planteamiento que hacíamos en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Era crear un modelo de gestión que haga que la innovación se vuelva una estrategia y que la estrategia se vuelva un portafolio o una cartera de proyectos y que los proyectos estén administrados estratégicamente a manera de programa. Y habrá proyectos exitosos y, como decía Memo hace rato, cortaremos a tiempo los que no tienen futuro, ¿no? Eso que dijo Memo de aprender a decir no en la estrategia. Pero eso hay que distinguirlo rápido. Claro. Y como mecanismo de entrada, de no entrada, bueno, mi tocayo fue su director, el director adjunto de la Organización Tecnológica de CONACYT.
él estaba en el Olimpo, pero Fernando y un servidor estábamos en los machetazos evaluando proyectos. Entonces, un poquito bajando a esta parte de los proyectos, bueno, compartimos en mi caso, se había evaluado unos cientos, y pues en realidad sí, la gran mayoría eran proyectos que tenían un sustento pobre o nulo en la cuestión de medición. Yo en lo personal no recuerdo haber pasado más de 5% de lo que a mí me tocó pasar, y no sé si es muy alto, precisamente porque, bueno, había grandes debilidades. Medición, evaluación de riesgos, pues eran grandes áreas de oportunidad en esto. Pero bueno, centrándonos en la medición, que es un paso antes, no vas a evaluar riesgos, sino pues medir. ¿Qué nos platicas de esta rentabilidad de los proyectos? O, ¿cómo podemos expresarla? ¿Cómo podemos pues, apoyar a estos? O no sé si que lograste ver alguna evolución entre los proyectos de aquel entonces, hace unos 4 años que estábamos ahí, a los de ahora. ¿Qué nos platicas sobre esta rentabilidad que se visualizan en las instituciones, Fer? Creo que André tenés algún comentario, ¿no? Y ahorita. Sí, claro, claro. André, habías levantado la mano. No, yo iba solo a reaccionar al comentario de Guillermo de la valoración de las startups, ¿no? O sea, las startups que son unicornios, pero claramente no por el criterio rentabilidad, ¿no? Siempre por el criterio potencial. De hecho, muchas de ellas ni siquiera son rentables en su 10º año 10 de vida, ¿no? Entonces, creo que hay una distinción entre potencial, cómo se está valorando el potencial de la empresa con el valor presente, digamos, descontado, o con su terminal value, o sea, el valor potencial de la innovación, versus la rentabilidad, que es como si mide una empresa un poco más establecida, que es de hecho este año rentabilidad tanto, generando caja, generando de hecho lo que comentaba Jorge, los diferentes tipos de rentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista social, ecológico o mismo cultural, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer la distinción entre ambos, pero es muy importante punto. Completamente. Yo quisiera comentar acerca de esos proyectos de innovación que como escuela participamos junto con CONACYT, ¿no? Guillermo, pues sí nos vimos mucho en las evaluaciones. Sí. Pero fíjate que la parte divertida era otro programa que tenían, que le llamábamos nodos de innovación. Y de hecho en EGADE teníamos el nodo de innovación en salud, André. Y hicimos una alianza con el Seguro Social, con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con Farmacología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde y Tec Salud, la parte de salud del Tec de Monterrey, ¿no? En donde las 4 instituciones teníamos proyectos de innovación, o sea, teníamos a nuestros científicos trabajando en sus laboratorios, tratando de encontrar la molécula, tratando de deslactosar la leche materna, tratando de encontrar una cura de la columna vertebral, vacunas, de biotech. Bueno, era un portafolio de proyectos muy interesantes, muchos de ellos ya con patentes, pero nuestro trabajo era validar con un mercado y de hecho lo primero que les decíamos, ustedes son inventores científicos, queremos llevarlos hacia que sean emprendedores e innovadores. Todavía no puedo decir que son innovadores porque no tienen la menor idea si va a tener una aceptación esto que están inventando, inclusive que ya está patentado, si va a tener alguna aceptación. ¿Sabes qué hacíamos? Hacíamos equipos multidisciplinarios y hacíamos que el científico fuera a hablar con el mercado, André. Oye, ve a hablar con el paciente, con el doctor, ve a hablar con la aseguradora, ve a hablar con el familiar, con la enfermera. A ver qué te dicen, platica de sus problemas y de sus necesidades. Y lo que empezábamos a ver en cada uno de los proyectos era que cambiaban. Lo que ellos creían en su laboratorio iba a ser el negocio el múltiplo de 20, descubrían que nadie lo quería. Y no fue hasta que salían de sus laboratorios, realmente tenían un contacto directo con todo ese ecosistema de clientes, ¿sí?
Y claro, tenía que pasar por COFEPRIS también, obviamente, ¿no? Porque si había algo regulatorio que no funcionaba ahí a renunciar o a cambiar el proyecto, ¿no? Son programas, como bien lo dice Jorge, muy interesantes que fomentan que un invento, en este caso en salud, pero teníamos nodos en todo México de diferentes temas, agro, oil and gas, energías renovables, y a todos los hacíamos, todos los científicos de cada industria los hacíamos salir de la comodidad de su laboratorio para que fueran a platicar. No mandes ve tú. Yo quiero que tú veas de primera mano cuáles son los problemas que tienen este ecosistema de clientes o de segmentos de mercado del cuales tú quieres resolver esos problemas, ¿sí? Porque luego nos llenamos de patentes, pero que están en un cajón y no sirven, ¿no? Entonces, ni siquiera les llamábamos innovación. Va a ser innovación cuando realmente te lo acepte alguien que está allá afuera, un ajeno, que no es ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu amigo, alguien que tiene realmente un problema y que tú le estás ayudando a resolver ese problema, ¿sí? Y creo que por ahí estaban los esfuerzos para llevar esos proyectos a que realmente fueran innovadores. Es muy interesante lo que comentas, Fernando. Y eso pasa también con grandes empresas, ¿no? Nosotros que tenemos 120,000 personas alrededor del mundo, siendo 15,000 científicos, 15,000 entre médicos, PhDs, etcétera, tenemos 15,000 personas haciendo ciencia. Típicamente lo que hacemos es ciencia de laboratorio, es decir, me descubrí una molécula nueva y luego voy a buscar si hay potencial. Pero esto es un problema. Y esa es la innovación contraria de lo que busca una startup o un innovador serial, ¿no? Que es, esa es la barrera, voy a buscar una solución. En vez de me apasiono por una tecnología y luego busco el mercado, ¿no? La segunda vía, la tecnología y luego mercado, es mucho más compleja, ¿no? Porque no somos buenos para juzgar el potencial de una innovación como esta. Cuando ya el potencial está mapeado, la barrera está mapeada y la solución se adecua a esta barrera, es una solución pragmática. Pero cuando es una disrupción completa, es mucho más difícil de juzgar el valor de eso. El ejemplo clásico para mí es Segway, ¿no? Segway, 1998, se lanza la patineta, no sé cómo se define esto, pero Segway era visto como el cambio de la movilidad urbana, ¿no? Steve Jobs se lo dijo. Es la mayor innovación desde la computadora. Fast forward para el día de hoy, Segway en 15 años produjo menos de 1 millón de dosis, 1 millón de productos, 1 millón de unidades, ¿no? Mientras una patineta eléctrica produce 2 millones al año, cualquier una de ellas. Entonces, no logró entregar el valor al mercado que se esperaba al principio. Pero los expertos decían, eso va a cambiar la humanidad. Y no fue así, porque no somos tan buenos en juzgar la potencial rentabilidad ex ante. Tenemos que vivir y experimentar un poquito. Por eso hay tantos fracasos, porque si no lo haces, no lo sabrás jamás, ¿no? Creo que Guillermo ibas a comentar algo, perdón. No, sigue, estoy impresionado, porque sí, ya ni me acordaba de los carritos estos, patinetas o monomandos, no sé cuál es el nombre técnico, pero sí. Pero bueno, ya aprovechando. Fíjate que, bueno, he tenido la chance de estar en la elaboración de la norma 56.008. Aquí hay un colega mío, Álvaro Reynoso, de Guatemala, que le mandamos un saludo. Que, bueno, estamos en el grupo y son discusiones, sombrerazos, precisamente porque una forma de visualizar esa dualidad de rentabilidad y avance es el famoso TRL, que es un estándar. Se popularizó en México desde 2000 tal vez hasta 2018. Es un estándar que se llama Technology Readiness Level, que fue desarrollado en la NASA. Se generó una extraña creencia que al usarlo uno se volvía tan inteligente como la NASA. Entonces, no sé en qué está sustentado eso, pero tuvo mucho apoyo, ¿no? Usa el TRL, todo el mundo el TRL. Y el TRL es precisamente una escala que nos habla del avance de un proyecto tecnológico. Está diseñado para un proyecto tecnológico, aunque han sido miles de avances. Pero, pues, es muy específico en todo este avance ex ante que nos platicas, André.
Y al final de cuentas, digo, hago la explicación para los que no están familiarizados con el TRL, de esta escala de 9 pasos. El punto 8 ya te dice, salió al mercado y logró rentabilidad, ¿no? Entonces, significa que si no tienes eso, pues estás 8/9 bien. Es lo que la gente lo entendía también con un razonamiento pues, muy sofisticado. Entonces, justamente en la discusión de la norma 56.008, que sí han sido discusiones fuertes, pues hubo desde quien quería hacer un directorio de indicadores, como si hubiera una caja de Pandora para sacar los indicadores de los proyectos, y casi como número de experimentos visualizados, como número de, ya sabes, todo en números, ¿no? Pero enfocándonos en la vida de un proyecto, habíamos otras personas, pues haciendo énfasis en que, bueno, no, son 3 cosas las que tienes que medir en un proyecto de innovación. Desde luego lo que haces en el proyecto, pero también, o lo que pretendes hacer en un potencial, porque son 3 cosas con un horizonte de tiempo, pero también el impacto que vas a tener tanto en tu organización, en activos intangibles, en potencial de ingresos, en toda esta parte, y desde luego la relación entre los dos, que a veces es cualitativa, ¿no? O sea, subieron las ventas porque, o bajaron las ventas porque ese güey no pegó en el mercado y no por otra causa, o subieron las ventas, no sé, del medicamento Sanofi contra la gripa, porque es un buen producto o porque salió una pandemia, ¿no? Y bueno, pues valorar las cosas en su justa dimensión. Estás poniéndole ese componente, André. ¿Qué nos platicas sobre pues, todas las dimensiones de un proyecto? Tiempo, Sanofi utiliza indicadores de impacto en su... Tenemos varios indicadores de conversión de portafolio, ¿no? Digamos, desde la molécula a llegar al lanzamiento, sabemos de cada 100 estudios, uno llegará al mercado. Entonces tenemos un alto índice de fracaso. Lo que quiere decir también que estamos utilizando mucho más inteligencia artificial para poder mapear el potencial de una molécula mucho antes de hacer los estudios in vivo, ¿no? Ya en los estudios in vitro, con early indicators, digamos, con indicadores más tempranos, podrás tener información mucho más inteligente. Pero eso requiere la innovación por otra parte, que ya no es la molécula, pero es la forma de ver el proceso de desarrollo. Y es ahí donde creo que viene la disrupción. No es tanto el próximo producto, es el cambio del proceso, el cambio de la mentalidad, el cambio de la cultura, porque eso genera una innovación sostenible a largo plazo, ¿no? Recientemente estuve hablando con el equipo industrial de Sanofi y me dijeron, es que tenemos que cambiar completamente los procesos. Pero si hacemos el benchmark con nuestros pares de la industria, veremos lo mismo que ya vemos aquí. Entonces haremos benchmark con McLaren de Fórmula 1, que tiene procesos de una carrera a otra, tiene otro coche. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo establecen sus procesos productivos? ¿Cómo establecen sus procesos internos? ¿Cómo piensan ellos en desarrollo? Y a partir de ahí aprender benchmark de otras industrias, que es lo que creo que faltaba para la industria de salud. Es una industria que lleva 200 años haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y la pandemia fue un sacudón a todos. Aprendimos que sí necesitamos colaborar, sí necesitamos un ecosistema abierto y sí necesitamos la humildad de reconocer que hay otras empresas mucho mejores que nosotros en varias etapas del ciclo de vida de un producto, ya sea por desarrollo de molécula o por la inteligencia de evaluarlo, o ya sea por la parte productiva y la agilidad de hacerlo. Entonces hay mucha cosa que estamos haciendo como benchmark para poder aprender y potenciar mucho más la empresa y volverla mucho más ágil para adecuarse al mercado actual. Me toca ver en varias organizaciones que tienen innovación abierta de una manera ya más avanzada. Y el ejemplo de BBVA Banco, InBev, la cervecería, Cemex, tienen unos sistemas en donde, hablando de los startups de Guillermo, que invitan a startups y les inyectan algo de capital, los que logren resolverle de una manera innovadora algún problema. Y los llevan en un programa, ¿no? Interno para que, apoyando startups que son externos, ¿sí?
En un futuro puede haber un proceso de M&A, de fusión-adquisiciones, pero tienen un sistema ya muy establecido. Inclusive a mí me ha tocado ver los startups, evaluarlos. El emprendedor presenta su idea con un video, hace su one-pager, y hay un grupo interno que empieza a decidir por cuáles proyectos van a apostar. Y tienen fondos aparte, dinero, que sale del balance. Tengo la fortuna de que profesores de mi departamento, y lo vas a ver, André, damos la clase de finanzas para emprendedores, y son fund managers, o son administradores de family offices, que son de las empresas de Contal, de Arca Continental, o de FEMSA, y tienen sus propios fondos que apoyan startups para poder resolver problemas internos de sus empresas. Entonces también es una mega tendencia que estamos observando, muy, muy interesante, de innovación abierta. Completamente, Fernando. Unilever lanzó, pues empezó con un edificio grande en Holanda, justamente por innovación abierta, justamente como dices, dan toda la infraestructura, coaching, guidance. Si les sirve bien, invierte. Si no les sirve, abren a otros competidores, inclusive, ¿no? Dicen, oye, Procter & Gamble, no me sirve eso, pero quizás tenga más sentido para tu portafolio. Creo que esto va a ser un poquito el avance futuro. Coincido que es una tendencia importante. Una preocupación personal que tengo es que tanto somos bottom-up versus top-down, ¿no? Y cuando hablamos de una empresa con más de 100,000 personas, como es el caso de Sanofi, u otras, ¿no? Normalmente la innovación es top-down, es la molécula y viene cascadeada. Pero es conocido que muchas innovaciones son incrementales, no son disruptivas, no son la próxima molécula. Es el nuevo modelo de negocios, es la nueva forma de ver el cliente, es la nueva forma de servir al cliente más allá del producto. Y creo que, aprovechando que tenemos a nuestro amigo de Guatemala aquí, el gran ejemplo para mí es McDonald's. McDonald's hace un tiempo dijo a sus equipos, inventen lo que quieran. Si es adaptable a tu país, bienvenido sea. Y si se puede expandir a otros países, así lo haremos. Y la cajita feliz, que hoy representa 20% de las ventas de McDonald's en el mundo, fue desarrollada en Guatemala. No en Estados Unidos, no en Japón, no en Europa, en Guatemala. Pero McDonald's tuvo la humildad de decir, oye, me parece una excelente oportunidad de desarrollarlo más allá. Y hoy es el bestseller número 1 de la empresa, ¿no? Gracias a una innovación incremental local que fue completamente bottom-up, no top-down. Se abre muchísimo. Ahora, esto que mencionas, se abre muchísimo el abanico, ¿no? Y justamente, digo, podemos pasar por muchas cosas. Me ocurre desde la cuestión de innovador contra emprendedor, ¿no? El dilema que señaló Harvard, ¿no? Que justamente ahora los inversionistas de las startups pues buscan todos menos innovadores, ¿no? Porque buscan modelos probados. Entonces, pues ya privan rentabilidad favorecen rentabilidad privando la innovación. Y bueno, pues esto también le pone un componente a la medición de que si estás midiendo riesgo, estás midiendo rentabilidad. Entonces, no sé, me gustaría, pensando en las rodillas, Armando, pues, echarle la pelotita a mi tocayo, a ver qué nos platica del ambiente que estás de las startups. Fíjate una cosa, te voy a decir un par de cosas que veo. Voy a decir una cosa que va a sonar medio fuerte, pero es que yo creo que en México no sabemos hacer negocios. Y lo digo no porque no vea negocios, o sea, lo que veo es que yo veo el horizonte de empresas en México y no veo ni una Apple, ni una, cabrón, ni que se le parezca. Lo mejor que tenemos son empresas que explotan la tierra para sacar cemento, que explotan el trigo para sacar pan. O sea, básicas, básicas, básicas.
O sea, es como una panadería, pero muy, muy, muy grandota, ¿sí? Una moledora de tierra, pero muy, muy, muy grandota. ¿Sí me explicó? Pero así que digas tú, pues porque decía Fer, oye, Cemex le está enseñando. Cemex no tiene nada que enseñar, son los más burros que hay para hacer negocios. Pues lo que saben hacer es sacar tierra y venderla cara. Y la venden cara en México, porque el cemento, el más caro del mundo, está aquí y aquí es donde hacen lana. Te vas a la frontera, cruzas la frontera, vale la tercera parte. Y digamos, ¿y por qué pueden mantener eso? Por un monopolio. Y dices, no, no friegues, ese es el tipo de negocios que vamos a hacer, es el tipo de startups que nos van a enseñar a hacer a nosotros negocios, si no lo saben hacer ellos. ¿Sí me explicó? Entonces, por lo pronto, en un acto de humildad deberíamos tener, a ver, señores, llevamos 500 años, no sé, 200 años de independencia, 100 años de tratar de hacer las cosas, todavía no nos sale ni una. Ni una. ¿Sí me explicó? Que dijeras tú, un unicornio mexicano que ya tiene estatura, vende productos en el mundo entero. Oye, cabrón, vendemos unicornios que venden y rentan, que compran y venden coches. ¿Sí me explicó? Ese es el tipo de unicornios que nos salen. Entonces, no estamos en este tema todavía en México. No, 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 no. Entonces, yo cuando te digo que me metí a hacer unicornios, o bueno, tratar de buscar unicornios, pues la verdad no busqué en México, porque no creo que tengamos buenos ejemplos, ¿sí? No, no lo veo, no, no. O sea, empresas que viven de concesiones del gobierno, a ver, pues ahí no voy a encontrar cómo le voy a hacer, porque si yo no nací siendo el amigo del presidente, pues no llegué, ¿no? Ya acabó. Entonces, ¿dónde sí hay mexicanos haciendo unicornios? En Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, mi búsqueda esa década que les digo de buscar unicornios o de buscar empresas de startups que sí crezcan cientos de veces o te paguen cientos de veces, la empecé en Estados Unidos con mexicanos que habían hecho negocios de cientos de veces, ¿sí? O sea, con muchachos, amigos, así, oye, ay, mira este Rafael, hizo una base de datos y fíjate que ¿pero qué tipo de base de datos? Ah, pues es una base de datos para romper un límite que tenían las grandes empresas que no podían meter todos sus datos, tenían muchas basecitas de datos interrelacionadas y él creó una grandotota y la vendió y hoy tiene en el banco 1,300 millones de dólares. ¿Sabrá o no sabrá hacer negocios él? ¿Sí me explicó? ¿Y cómo nos enseña a los mexicanos? Porque él estudió en La Salle, es mexicano del DF, estudió en La Salle, se fue a Estados Unidos, le entendió el modelo y empezó a hacer cosas que nadie más hacía, como decía André, empezó a buscar el problema y no empezó con la solución y a ver cuándo llegas a aplicarla. Lo que él entendió es que las grandes corporaciones del mundo no podían almacenar sus datos para poder interrelacionar todos sus negocios y que andaban todos con pedacitos de análisis, ¿me explico? Con especies de Exceles, donde aquí ponían lo comercial, acá lo financiero y luego trataban de hacer relaciones y no les salía nada. Y entonces él resuelve el problema de poder guardar millones de datos en un solo lugar e interrelacionarlos y lo vende en 1,300 millones de dólares. ¿Sí me explico? Entonces, con ellos me fui a tratar de decir, oye, pues, ¿cómo se hace? Y la verdad es que André dijo algo muy importante. Estas empresas que se crean con estas dinámicas tienen diferentes retos, pasan por diferentes retos. El primer reto, que ya ahora yo me dedico a eso con las empresas aquí en México, el primer reto es, a ver, canijo, no importa qué hagas, así, no sé si haces vacunas, o haces medicamentos, o haces biotecnología, o haces financiera, no me importa eso. Tú más dime, ¿qué tan rápido, en cuánto tiempo vas a llegar a vender $1 millón de eso? No sé si vas a ganar dinero, todavía no me importa eso. Nomás dime qué tan rápido llegas a vender $1 millón. Porque cuando llegues a $1 millón, todos te vamos a creer que tienes un negocio que vale la pena. Y no importa de qué sea. Vendo $1 millón de biotecnología, te creo. Vendo $1 millón de jabones, te creo. ¿Sí me explico? Y ahí empieza otro rubro. Ya que tienes una credibilidad y te estableces, aunque no tengas en ese momento utilidad, eso no importa, lo haces, establece tu credibilidad en el mercado. La segunda es, gana $1 millón. Ahora, da un guafir, ten resultados, eficientiza tu operación, porque ahora necesito demostrar que sabes operar. $1 millón de guafir, ¿sí? Y eso es como ahí nos quedamos en México, como midiendo el guafir, ¿no? Todos,
rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Pero ese no es el límite, porque al final yo lo que quiero que tú tengas es $1,000,000 en tu cuenta de banco. ¿Sí me explico? ¿Cómo le sacas a esa empresa, sin quebrarla, $1,000,000 de dividendos? ¿Sí me explico? Vendes acciones, te asocias, haces lo que quieras, pero creces de vender a rentabilizar, a tener utilidades excelentes tuyos, como Rafa y su base de datos. ¿Sí me explico? Entonces, yo no veo a las empresas mexicanas con perdón, así con todo respeto, más que enclavadas en rentabilidad. No saben de crear valor, por eso no innovan, porque no entienden para qué sirve la innovación y por qué no tienen estos crecimientos exponenciales, además del de pues, mejorar cosas como sí, atención al cliente es importante, tener un sistema de calidad muy importante, todo lo que quieras, pero eso son cuestiones de eficiencia, no son cuestiones de innovación, son cuestiones de una incremental mejora que va siendo un camino seguro, pero no exponencial, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar, bueno, ok, ¿cuáles son los nuevos métodos constructivos de Cemex? ¿A qué responden? ¿Ya inventaron algo para que una zona tan sísmica como México no mate gente después de un temblor? ¿Ya tienen eso? ¿Ya alguien se preocupó de eso? De construir casas contra sismos, contra cualquier sismo. 10 veces, 6 veces mejores. La empresa más grande del mundo de cementos, ¿ya tiene una solución a eso o sigue vendiendo cemento? ¿Sí me explico? ¿Ya se preocupó por sus clientes? Eso sería para mí una respuesta. Oye, Bimbo, ¿ya se preocupó por dejar de crear mexicanos enfermos de diabetes? ¿Ya se preocupó por eso? ¿Ya tiene pan que alivia a los mexicanos con la pandemia que es la mala alimentación mexicana? ¿Ya se preocupó de eso? ¿Ya innovó en eso? ¿O sigue usando grasas baratas y azúcares para darnos de comer? Entonces, si pudiéramos, como dijo Andrea y dice Fer, sálganse de su estado de confort y vayan a buscar cuáles son los problemas donde hoy no tienen a nadie preocupado. ¿Sí me explico? Y si eres chica, pues preocúpate, pero si eres grande, no te exime de tu responsabilidad social por resolver los problemas de esas gentes, ¿sí? De los que compran cemento. Ahora, ¿cuántas casas no vemos en las zonas pobres de México construidas? Te dan lástima. ¿Quién se ha preocupado de hacer sistemas constructivos de la autoconstrucción que construyan con valor agregado y no esas casitas de bloque gris que dices dan lástima y no tienen más futuro que arrasarlas, porque no valen la pena? ¿Quién vende ese bloque? Cemex. Él vende ese bloque. ¿Por qué no ha pensado más? ¿Por qué no les da a esas gentes un sistema constructivo que les facilite crear casas habitación que después puedan vender con utilidades? ¿Por qué no hay interés en eso? ¿Sí me explico? Y no tengo nada contra Cemex, nomás lo uso como un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo, ¿sí? Para llevar a nuestras empresas a otro nivel. Porque si haces eso, te van a comprar casas en África, en la India, en China, en todo el mundo. Porque ya resolviste un problema de verdad de la humanidad. Guillermo, me encanta lo que comentas. Y perdóname la ignorancia, llevo nada más 6 meses en México, pero México es el país número 9, donde he vivido los últimos 25 años en 4 regiones del mundo. Yo realmente no sé la respuesta a tu pregunta de por qué no llega México a este nivel, porque conociendo la capacidad humana y social de México, es una incógnita para mí, pero quizás tengan la respuesta ustedes. No quiero subestimar la economía mexicana, es muy importante, es una economía, si bien es cierta, la sustentan commodities, petróleo, cemento, pan, refresco y principalmente remesas, que bueno, pero hay algo que sí hay una capacidad de emprendimiento y innovación importante, pero no tenemos el ecosistema de Silicon Valley, Guillermo. Y sabes que no lo vamos a tener, ¿eh? No es replicable. Ya lo hemos visto.
Ya me tocó ir a Silicon Valley, Israel, a China. André, tú has estado por todo el mundo, a Austin, a Boston. Silicon Valley nació ahí por toda su historia, se ha creado un ecosistema innovador. Tengo amigos que trabajan en Apple. Hay algo ahí que no podemos replicar en otras partes. Aquí yo tengo grandes amigos que están en Venture Capital buscando proyectos por todo el mundo, en México, en Colombia. Hay buenos emprendedores en Colombia. Y la invierten, y la gran tecnología, por algo no se convierten en unicornios. Por algo no. El caso que comentas es excepcional, realmente excepcional. Pero difícilmente vamos a poder replicar el de Silicon Valley. Estamos fomentando mucho el crecimiento más orgánico, inclusive, porque en Silicon Valley sí se permiten perder 10 años, 10 años, ¿no? Hasta que aquí no se puede perder 10 años, un fondo no va a ocurrir. Y bueno, el conocer tecnologías también es algo muy importante para los emprendedores, ¿no? Tecnologías exponenciales, pero nuevamente que resuelvan los problemas de las personas, ¿no? No solamente usar blockchain porque es trendy, inteligencia artificial, pero realmente que resuelvan los problemas. La tecnología per se no es la innovación, sino es el uso de la tecnología para resolver problemas masivos, ¿no? Y Fernando, déjame desafiarte un poquito. Yo creo que hay países que sí han logrado desarrollar clústeres de innovación alrededor de una cierta tecnología, ¿no? Voy a dar el ejemplo de la industria aeroespacial. La industria aeroespacial tiene 3 líderes globales que están lejos de los demás, que son Estados Unidos con Boeing, Airbus en Europa y Embraer en Brasil. Embraer en Brasil es 3 veces más grande que Bombardier de Canadá, 10 veces más grande que Mitsubishi en Japón, 50 veces más grande que los rusos, chinos, etc. Pero fue a partir de una intención, ¿no? Decidimos, mira, pareciera que tenemos cierta capacidad, tenemos una universidad muy capaz, ¿por qué no generamos un clúster y posicionamos para el éxito este clúster, ¿no? Y como decía Guillermo, México es referente en muchísimas cosas, ¿no? Sí, el pan, pero ¿por qué no el pan más saludable con proteína balanceada del mundo? ¿No? Coincido con Guillermo, el abordaje me parece genial, ¿no? Cemento, buenísimo, somos líderes mundiales, excelentes. ¿Cómo haremos el cemento del futuro? Y el cemento del futuro está siendo desarrollado en Dubái en este momento, ¿eh? Para los edificios de 1000 pisos, ¿no? 1000 metros de altura. Ellos necesitan solución, que se autoinfría, que no sé qué. Entonces, pero eso es, el líder es México, pero ¿por qué no está desarrollando México eso? ¿Por qué está desarrollando Dubái? ¿No? Que tiene desafíos parecidos, no por temblor, pero por todo el terreno arenoso y lo demás. Entonces, sí, hay desafíos parecidos que se pueden extrapolar desde un punto de vista estratégico. Así que estoy con Guillermo en eso. Me pregunto cuándo se dará este brinco, ¿no? ¿O cómo? Sí. Somos cercanos en la escuela Cemex y a Bimbo, ¿eh? Muy cercanos. Tengo alumnos de Cemex, tengo alumnos de Bimbo, los hemos trabajado con sus departamentos de innovación y están trabajando. Créanme que sí, no tengo yo el portafolio de proyectos, pero sería interesante invitarlos, ¿no? Guillermo Granados, que nos platiquen de sus proyectos de innovación. Sí, sé que sí están trabajando en eso. Es más, hasta cómics de pinturas, que hemos trabajado con ellos, pinturas antivirus y no sé qué, y están ahí. No tengo la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no está Cemex construyendo los edificios de Dubái? No tengo la respuesta. Pero los podemos invitar, a ver. Aquí un amigo, David Güemes, también colega de sí, claro, tecnología y de Curio. Lo ubicas a David Güemes, también del TEC. Sí. Dice, abonando a las preguntas, ¿en qué somos buenos los mexicanos? Bueno, abre la caja de Pandora, ¿no? Un saludo, David. Sí, ¿en qué somos fregones? ¿Y las universidades figuran en la ecuación de la innovación y emprendimiento? Pues es un poco amplia la pregunta, pero... ¿Figuramos? Que es un chorro de limón en la herida, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué nos platicas
Jorge, ahí. qué universidades sí figuran en la ecuación? Porque yo no creo que podamos dar una respuesta genérica. ¿Qué escuelas, qué universidades, qué centros de investigación sí se están insertando en la ecuación de la innovación? ¿Y cuántas no? ¿Cuántas o la soberbia o la arrogancia o cuántas la pobreza no las dejan insertarse? Nuestras grandes universidades sí están metidas en el mundo de la innovación. Porque yo veo habitual y cotidianamente al TEC de Monterrey haciendo el esfuerzo. Con los recursos limitados que tiene el TEC porque no tiene investigadores de tiempo completo. El presupuesto de TEC no da para tener investigadores de tiempo completo. Pero los centros de investigación de la universidad, de la UNAM, de la UDG, de la UAM, ¿están metidos en esto? Mi experiencia es que no. Mi experiencia es que hay una enorme arrogancia y están metidos en el sistema de estímulos que México tiene. Papers. Publicamos papers y ya está. Con eso me dan el SNI 3, con eso me perpetúo en el SNI, con eso tengo el ingreso que quiero y ya, ¿qué más da? 5 papers al año, 3 papers, ¿cuántos me piden? Yo los doy. Y el mundo de la innovación no está para eso. El mundo de la innovación está como para permitirse el fracaso. André dijo algo muy claro. De 100 emprendimientos de investigación en Sanofi, 1 pega. Y los otros 99 se pueden reconocer en un sistema de investigación formal, oficial. O la dinámica que traemos, hablando del tema universidades, no favorece eso. Porque un proyecto que no concluye en patentes o que no concluye en papers, no se reconoce. Hilando las 3 cosas, Jorge, nos mencionas los incentivos, ¿no? Que creo que respondería muy bien a la pregunta de Guillermo, bueno, desde un punto de vista conductista, ¿no? Pues ¿por qué no se ven a largo plazo? Pues porque no tienen incentivos para ver a largo plazo, ¿no? Esa sería la cuestión. Pero al parecer, Sanofi pues logra hacer un cambio, o sea, sin que sea comercial, sino simplemente usando esa experiencia que nos dices, pues de 100 pega uno, señal de que tiene la experiencia de que se han hecho 99 failures, y eso significa incentivar de otra forma al ecosistema interno, si quieres, o en la parte abierta, pero ¿cómo incentivas a los actores de estos ecosistemas, a los patrocinadores de los proyectos, a los mismos investigadores? Porque también si le dices a un investigador, mira, si inventas algo que falla, te corro, ya, pues adiós, ¿no? Y si inventas algo que medio jale, pues sigues aquí trabajando. Bueno, pues entonces pues seguramente la naturaleza humana va a preocuparse por su pan que por el pan de los demás. No sé hasta qué punto se ve la influencia de cultura, incentivos y o la construcción de los incentivos tanto sociales como empresariales, pues, sí, empresariales a que haya un Sanofi capaz de detonar 100 proyectos con la esperanza de que pegue uno. Contra, no sé, no conozco, no se podrá hablar de CEMEX, ¿no? Pero, o contra alguien que diga, no, pues no tengo tolerancia al riesgo. ¿Qué podemos abrir por ahí en ese Sí, tema? es un buen punto, Guillermo. A mí me tocó trabajar con investigadores del Seguro Social, con creo que grandes ideas, grandes descubrimientos en el sector salud, pero los incentivos de la forma en que estaban contratados no estaban alineados, ¿no? Ellos no podían, no podían hacer un spin-off o no podían facturar por fuera. El incentivo completamente chocaba con la actividad que hacían, ¿no? Y que buscábamos cuando validábamos una gran idea de laboratorio, ¿no? Con un mercado. No había forma de continuar. Tenía que renunciar completamente para poder empezar a hacer su startup, con una gran innovación, pero no estaban alineados los incentivos.
Jorge, ¿sabes de esto, no? Sí, sí, los incentivos totalmente desalineados, no reconocen, no empujan. Y digo más, el ejemplo que das, el seguro social. ¿Qué modelo tiene el seguro social para provocar que la investigación que sí se hace ahí adentro se vuelva valor de innovación en el mercado? ¿No? Fíjate que, perdón que interrumpa, aprovecho para meter la pregunta que nos hace Álvaro Reynoso, que es muy, muy parecido a lo que hemos caído, nos dice Álvaro. ¿Qué tanto el liderazgo y la certidumbre de sus inversiones está afectando esta falta de visión disruptiva, ¿no? Mete con el concepto de cultura. Yo lo llevé hacia incentivos, pero nada más lo dejo ahí para seguir peloteando Si me permiten, para mí el más importante que la tecnología a utilizar o el proceso a utilizar es la cultura a utilizar, ¿no? El proceso, digamos, agile, que sea, o la tecnología, machine learning, artificial intelligence, blockchain, etcétera, están buenísimos, pero si no tenemos los incentivos adecuados, y vuelvo al punto de Fernando y Jorge, o sea, sin los incentivos adecuados, no tendrás un serial entrepreneur, ¿no? Tendrás un emprendedor por casualidad o por accidente, y a veces por supervivencia, pero no por hobby, por pasión. ¿Por qué? Porque el modelo no es sostenible. Porque, y ahí entramos y ahí Fernando sabe, pero yo estoy empezando mi doctorado en tech y voy a estudiar justamente esta parte neurológica hormonal de cómo alguien llega a la innovación, ¿no? Porque sabemos que hay muchos serial entrepreneurs, ¿no? ¿Y por qué? Porque el cerebro humano se vuelve adicto a la dopamina. Y la dopamina es este gran éxito. Lograste algo enorme, dopamina. Y dopamina en el cerebro es adictivo. Entonces buscarás una vez más esa experiencia y volverás a intentar lo mismo, aunque fracases. Por otra parte, si en tu primer intento fracasas, y no solo el ecosistema va en contra de tu innovación, pero tú mismo, tu cerebro va en contra de eso, e empieza a generar cortisol, adrenalina, tu amígdala estará en posición de escapar o de luchar, no estarás en posición de buscar otra vez, a menos que el ecosistema te fomente eso. Entonces, uno y otro. Entonces, ahí estamos dependiendo de un innovador magic bullet, digamos, ¿no? El que de primera vez lo logra. Porque si no, el ecosistema lo destruye y su capacidad cerebral también lo destruye. Entonces, no logrará volver a intentar. Y ese es el problema versus el beneficio de un Silicon Valley. En Silicon Valley preguntas a los emprendedores, ¿es tu primer emprendimiento? Y te van a decir, sexto, séptimo. Y finalmente están logrando algo. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite probar, equivocarse y reintentar. Y en nuestros países, nuestras regiones, si lo quieres, el hemisferio sur del planeta o los países emergentes, es un tema de supervivencia. Si intentas una vez y fracasas, pues voy a buscar cualquier tipo de chamba, si no, no logro sostenerme, ¿no? Y ahí evita este perfil de emprendedores que tienen el talento y la vocación para hacerlo, tanto por el tema cerebral de uno, el tema neurológico, como por el tema ecosistema. Es bien interesante, André, lo que dices, ¿no? Y hay una encuesta que el Global Entrepreneurship Monitor que mide eso, lo que es fear for failure, ¿no? El miedo al fracaso. Hay una pregunta bien interesante, nos ha tocado analizarla. Esta es una encuesta global por países y México está en la medianía, ¿no? Pero Japón está peor, ¿eh, André? En Japón, si tú ves ellos sí, grandes empresas, Sony, Mitsubishi, grandes empresas, un nivel de emprendimiento no muy grande. Por la vergüenza familiar. Sí, si no tienen que cometer el harakiri, ¿no? Ellos sí les da vergüenza el fracaso, ¿no? Pero eso es inhibidor de la innovación, eso te inhibe y pueden tener grandes problemas en un futuro por eso, ¿no? Entonces hay pocos emprendedores. El orgullo de la familia es el que trabaja en la empresa, en el Cemex, ¿no? De allá, no el emprendedor. Y el que emprendedor es así, la oveja negra. Sí. Y eso lo podemos ver por género también, ¿eh? Por femenino, masculino, por edades, por nivel de estudio. ¿Sí? Es bien interesante, ¿eh? Muy bueno saber, muchas gracias. Entre más estudies, más te da miedo, yo creo, no sé.
¿Tienes la referencia a ese estudio, Fernando, que está, suena revelador? Sí, es revelador. Sí, ahí está, la evidencia ahí está en la encuesta, ¿no? General Entrepreneurship Monitor es para todos, es abierto. Participamos mucho en esta encuesta. Wow. Es realmente revelador. Y no sé, Tocayo, ¿qué nos comentas para, ahora sí que para poder orientar pues esta cultura o esta tolerancia al fracaso de las personas o las instituciones? No sé cuál sea más determinante de esta falta de cultura de emprendimiento. Pero pon tu micrófono porque si no, no te oímos. Nomás harás Es que estaba lloviendo fuertísimo y se empezó a escuchar mucho ruido, pero ya dejó de llover. Te voy a enseñar un par de imágenes. Voy a compartir un par de imágenes con ustedes que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿sí? Mira, el tema es cómo se van a dar, cómo vamos a cambiar el país, cómo le vamos a hacer para que suceda en el país una revolución industrial. Es decir, que realmente al final cambiemos nuestra mentalidad, nos empezamos a entendernos, cómo se crea este valor, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que nos falta entender es que estas transformaciones no se van a dar a partir ¿cómo te diría?, del establishment. ¿Sí me explicó? No va a suceder a partir del establishment, va a suceder a partir de pequeños innovadores que van a transformar la realidad. Entonces, no quiero más dejar esto como decir, oye, pues este cuate que está hablando, mira, vamos a hablar, oye, la segunda revolución industrial y te hablan de empresas, General Electric, Ford Motor Company. No, espérate. Regresa un poquito al tiempo y ve cómo se veía Ford Motor Company en 1902. Un par de pelados. Uno que se llamaba Henry Ford y otro que era su amigo y andaban todos entusiasmados por hacer coches. No había más. ¿Sí me explico? Oye, no, pues la industria de la música grabada, no sabes, RCA, si espérate tantito, regrésate. ¿Cómo se veía en 1880? Era un pelado con una idea de hacer grabaciones. No había corporaciones, no había Silicon Valley. No, cálmate. Estaban gentes con interés de hacer algo. ¿Sí me explicó? ¿Cómo se veía la industria eléctrica, la General, la Westinghouse? No, espérate. Rewind tantito. 1880. El grupo que acompañaba a Tomás Alva Edison para hacer la industria eléctrica. Un grupo de pelados. ¿Sí me explicó? Oye, no, pues este cuate está hablando de hace un siglo. No, espérate, no tanto. 1975, ¿cómo se veía Microsoft? Una de las empresas más grandes del mundo. Ahí está el idiota de Bill Gates, ve la cara que tiene, allá en la esquina hacia abajo. ¿Tú vas a creer que es inmenso y va a ser uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Sí me explicó? ¿Quién le iba a apostar a eso? Paul Allen del otro lado, barbón, un hippie. No dices, a ver, esos son los que van a cambiar el mundo, ¿no? Oye, ¿cómo se veía Apple? ¿Sí? El año siguiente. Ahí están los dos creadores. ¿Sí me explicó? Oye, no, pero es que, no, a ver, ¿cómo se veía Amazon? 1999. 23 años, la empresa más grande del mundo, el hombre más rico del mundo, en su oficinita. ¿Sí me explico? Y no estaba en Silicon Valley. Está con una determinación y una claridad en que es a través de Internet donde vamos a lograr colocar los productos del mundo. Y aunque seamos chiquitos ahorita, esta idea nos va a llevar a ser los más grandes. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la apuesta? Oye, vamos a buscar las grandes empresas, el apoyo de... No, espérate. Busca a esas personas con una idea que tienen la pasión por transformar la realidad, porque eso va a cambiar la realidad. Y yo te voy a decir algunas de las cosas que yo estoy haciendo ahorita. Mira, así se ve una empresa mexicana que hace las vacunas para animales más poderosas que se conocen. Se llama Recombina. Salió el chavo que está sentado que se llama Miguel Gómez Lim y la chava de verde que se llama Laura Uribe, dos ex investigadores del CIMBESTAB, que ya dejaron su entorno, su SNI, la seguridad de su plataforma de ingresos para hacer algo que a ellos les apasiona: curar animales, prevenir
a través de incentivar su sistema inmunológico, la protección. Ahorita acaban de sacar la única vacuna que se conoce en el mundo contra la peste africana de los puercos. ¿Sí me explico? Eso vale miles de millones de dólares. Hoy son una empresita en León, Guanajuato. ¿Sí? De ese tamaño, así con esa carita de inocentes que tiene. ¿Sí? Este es Guy Chamber, dos hermanos que se preocupan de que las grandes organizaciones sociales no se saben administrar, no saben cobrar sus cuotas, no pueden hacer congresos sin matarse en el proceso, no saben hacer eso. Ellos están preocupados, llevan 10 años metidos en las cámaras industriales, tienen una plataforma de transformación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí me explico? Ya venden 150 millones de pesos de eso. ¿Sí me explico? Hace 10 años empezaron saliendo de su carrera, son dos chavos jóvenes. ¿Sí? Y así como esas, así se ve el futuro que queremos ver. No se ve en corporaciones, no se ve en programas, se ve, o sea, ¿quién apoyaba a Henry Ford? ¿Sí me explicó? ¿Qué programa apoyó a Amazon? No, es la determinación. Yo lo que digo, ¿a qué le apuesto yo? A que esos muchachos, todos los que yo apoyo ahorita, han tenido un momento de epifanía, un momento en el cual su vida cambió de ser un estudiante más, un investigador más, una persona sin sentido, a decir, yo con mi vida voy a transformar esto. ¿Sí me explico? Con, sin o a pesar del gobierno, con, sin o a pesar de no estar en Estados Unidos, con, sin o a pesar de no hablar inglés. Me vale. Yo voy a transformar esta realidad. ¿Sí me explico? Y en pocos años, yo tengo 6 casos, esos que les mostré, hay uno que a mí me apasiona, unos chavos que están dándole préstamos a los más pobres de los pobres en México, y ya quisiera nuestro querido Yumi recibir el premio Nobel por eso. Estos cuates están haciendo préstamos impresionantes porque les duele saber que hay usura en México a los más pobres de México, de los más pobres de los pobres, a los que van a pedir cuando se les enferma la mamá y no están, digamos, y no van a detenerse si les piden la casa o el poco terrenito que tienen a cambio de 50,000 pesos, los van a dar. Entonces estos cuates les duele eso y dice, yo voy a cambiar eso, ¿sí? Yo voy a cambiar eso y voy a dar los préstamos. Hoy dan préstamos 6 veces más baratos que el más barato que exista. No se llame cualquiera de las cosas Compartamos o Banco Azteca, el que quieras, 6 veces más barato y tiene una rentabilidad impresionante. Como inversionista te paga 27% anual de tu inversión y da los préstamos más baratos a los pobres. Yo te digo, para mí sería competir con inteligencia y con pasión contra lo establecido. La tecnología, la innovación va a ser el camino que ellos abran, ¿sí? No es necesario que la tengan. Lo que no pueden no tener es ese momento de inspiración y de determinación de decir, mi vida va a servir para cambiar esto, ¿sí? Me vale lo demás. Yo no me voy a morir sin haber hecho esto. Porque ahí tienes la apuesta más segura del mundo, ¿sí? Sin eso, André, yo no invertiría en ninguno. Si no tengo esa determinación de su parte, ¿para qué me voy a preocupar en andarle cambiando la vida a los investigadores que están cómodos en su laboratorio? Ahí se van a quedar y ahí se van a morir. A esos no los voy a cambiar yo. Yo voy a cambiar a los que no quieren estar ahí, a los que están determinados a salirse. A eso los voy a ayudar. A los demás, es un caso, para mí, es un caso perdido. Ya a lo mejor sirvieron para educar a otros, tuvieron una utilidad, pero no es sacándolos a la calle, esos ya están más allá del bien y del mal. Es los chavos que están determinados a cambiar el estado de las cosas con los que vamos a salir, ¿no? Y afortunadamente hay muchos, ¿sí? Y fíjate una cosa, fíjate nomás esto, o sea, ¿qué les voy a dar? ¿Qué sería más valioso? Haz de cuenta, Guillermo les da 250,000 pesos a cada uno, o Guillermo les dedica una tarde cada semana. ¿Qué es más valioso? Claro. Pero ahí está la diferencia entre innovar por necesidad versus innovar por pasión o por misión o por vocación. Por convicción, ¿no? Por convicción. Eso, claro. Y esto es mucho más sostenible. Por eso necesitamos generar la necesidad
de innovar, ¿no? Para que la convicción se dé, de encontrar estas barreras donde la humanidad necesita soluciones y empezar a trabajar por ellas. No ser pasivos de que así siempre fue desde mi abuelo, ¿no? Sino que más bien tengo la capacidad de cambiar la situación, ¿no? Sí. Es muy buen Y punto. enfocarse en eso, para mi gusto sería, oye, ¿a quién le apuesto? A esos y ya. Claramente. Pero esto ya lo hemos hablado, Memo. Tiene que ver con la cultura, Eso, la sí. esencia de la sociedad, que es la que hace, es la que creó ese Silicon Valley, donde si analizamos qué estaba pasando en los años 60 en Silicon Valley, sí, había grandes tecnólogos, pero también había una cultura de la conciencia, de la autoconciencia, del liderazgo, de la trascendencia, que hizo que la gente ahí hoy no se pueda replicar en ninguna parte del mundo. Sí. ¿Qué le falta a México? Si habláramos de México, yo no me quiero quedar con el tema México solamente, si creo que podemos hacer un análisis más amplio, es esa cultura. Innovamos porque hay un método, innovamos porque hay una certificación, decía hace rato Memo, o innovamos porque hay una pasión genuina por transformar a la sociedad. Porque genuinamente hay un problema al que yo me quiero consagrar mi vida para resolverlo. ¿Por qué innovamos? Genial, eso justamente te iba a preguntar ahorita que estamos entrando a la parte final, como les digo, si nos podemos seguir hasta ad infinito, realmente es fascinante. Y para ir cerrando, justamente ese es un punto importante de la cultura y creo que Jorge ahora sí que si no lo decías, me va a ser muy extraño, o te iba a preguntar exactamente. No hay la cultura, hay una forma de generar esta cultura porque parecieran dos cosas, digo, sin afán de abrir nuevamente por la cuestión de tiempo, nos esperamos más o menos a las 7:30, sino hay manera de hacer compatible esta cultura de la pasión, esta cultura de la convicción con la cultura de la rentabilidad. ¿Qué podríamos decir como para las empresas? ¿O dónde está, como decía Lelutier, ¿no? Abrir más la caliente, decía una de estas, ¿no? ¿Cómo saber cómo regular la llave de ambas? ¿Qué nos platican en la última? ¿Qué nos platica Fernando? No sé. Hay mucho de cultura, pero siempre se empieza en una organización por la estrategia. Sí es cierto que la innovación, yo estoy de acuerdo con Andrés, desde abajo para arriba, pero si arriba no establece la estrategia, no va a pasar mucho. O sea, sí tiene que haber un convencimiento de un director o de que la innovación es el camino. Se genera un sistema también de innovación que hemos hablado y que creo que vamos a hablar más adelante sobre los sistemas de innovación. Y que culmina en una cultura. Inclusive hay mucha investigación a través de la cultura de la innovación. Tengo un muy buen amigo en Babson College que te hace un cuestionario, los comportamientos, los incentivos, tiene un tema muy interesante con respecto a la cultura y es la parte más difícil, pero no imposible en una organización llevarla hacia una cultura de la innovación. Y no es Es nada un tema imposible. muy intenso, digno para otro panel. No es imposible, es un camino largo. Y hay que pagarlo. Porque es como la educación. ¿Te parece que la educación es cara? Prueba la ignorancia. Igual. ¿Te parece que la cultura de la innovación es cara? Prueba la falta de esa cultura. Y a ver cuánto tiempo dura la organización funcionando. Llámese Jorge, BIM, llámese Cemex o llámese como se llame. y volviendo a lo que mencionó Guillermo, hablamos mucho de la parte de las startups, pero en una empresa establecida, la misma historia es verdad. Si la innovación no es hecha por convicción, es hecha solamente para tener una palomita en su revisión de desempeño anual, no genera valor. Entonces, eso sí, el sponsorship, digamos, el mensaje corporativo tiene que estar alineado a eso, ¿no? Una cosa es el walk the talk, que siempre decimos, ¿no? O sea, ser consistente con lo que haces, con lo que dices. El otro es talk the walk,
es narrar lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, porque ahí empiezas a cambiar. Si tú dices, oye, yo mismo, como director general, he percibido que esto es un lío y esto es un problema, y yo voy a cambiar este problema, es un mensaje muy poderoso. Habla de que está bueno innovar, está bueno intentar, aunque fracases. Y si no fracasas, pues no intentaste lo suficiente, es lo que dicen, ¿no? Porque sí es parte del proceso. Pero si matamos el mensajero, intentaste y perdiste la plata que invertiste, qué mala onda, pésimo, te vas, te corro, es un mensaje de temor a la organización. El mensaje que estás pasando es, no tomen riesgos, solo sigan lo que digo yo. Pero solamente una persona pensando versus miles, ¿qué es más impactante para una corporación? ¿Una cabeza o miles? Por supuesto que son miles. Entonces tienes que estar dispuesto a perder algunas batallas. No perder la guerra, pero perder algunas batallas para poder llegar a la innovación disruptiva, llegar a este tema cultural de que la gente tiene placer y tiene la seguridad psicológica de intentarlo. Pero sí sería una discusión súper larga, Fernando, coincido. 2 horitas más, ¿no? Seguro Guillermo tiene mucho que decir en eso, seguro Memo, ¿no? Sí, tocayo. Que Guillermo. Los dos. Los dos, sí, sí. Y bueno, ahí cerrando nos pregunta Evelyn Ibarra, no sé si sea la Evelyn que conozco, pero Susana Ibarra nos dice, ¿qué cree que podremos hacer diferente en México para impulsar la innovación con propósito? ¿Cómo cambiaríamos la cultura de los países para promover la innovación en sectores diversos, sobre todo los menos favorecidos? Sí. Bueno, te voy a decir una cosa que me ha resultado nomás trabajando con empresas establecidas. Con startups es otro rollo, pero con empresas establecidas una cosa que me ha funcionado mucho es ayudarlas a redactar un propósito, ¿sí? Porque normalmente cuando les hacen sus sistemas de calidad y todo empiezan con misión y visión, pero no pasan por propósito. O sea, ¿para qué es la empresa? Y si logras que ellos redacten un propósito donde el objetivo no está en ellos mismos, o sea, no es como la misión, ser la empresa más reconocida, ser la más fregona del año. No, no. Tienes un propósito que está enfocado en el otro. ¿Sí me explico? Ser la empresa que garantiza el éxito de los que están interesados en. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si Cemex pudiera decir, oye, mi propósito es asegurar que todo el que quiere construir es exitoso en su propósito. ¿Sí me explico? Yo voy a asegurar que son exitosos. Ya no te vas a poder conformar con hacer cementos. O yo voy a garantizar la buena alimentación de todo el que compra un pan. ¿Sí me explico? Porque pones la meta de la empresa en los zapatos del que vas a servir y eso transforma la cultura que decía Jorge. Empiezas a pensar en el otro como el fin de tu trabajo y no como el estado de resultados o el crecimiento que te está pidiendo la... No, 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 no. Estás trabajando para el éxito del que realmente sirves. Entonces, una de las cosas, y ahí me quedo, ¿cómo podríamos cambiar? Darles propósito a las empresas, un propósito que está fuera de ellas, está en el que sirves, ¿sí? En el garantizar que al que le sirves le va bien, ¿sí? Y le va mejor. Y ese te da un motor de innovación que nunca va a parar. Voy a volver a la sabiduría de Jorge aquí, que es, ¿qué es la rentabilidad al final? ¿No? O sea, las empresas cuando tienen propósito la miden de manera distinta, ¿no? Vidas impactadas positivamente, vidas salvadas. O sea, nosotros mismos siempre hablamos, ¿no? Sanofi vacuna en México 40 millones de personas todos los años. Estamos salvando miles y miles de vidas. Eso es mucho más importante que las dosis o lo que sea, ¿no? Es una cosa mucho más impactante, mueve a la gente, ¿no? Cuando hablamos con Cofepris y gobierno decimos, pero son 40 millones de mexicanos, ¿no? Invertimos, desarrollamos, producimos, hacemos todo acá, pero impactamos muchas vidas todos los años y nos llena de orgullo hacerlo. Y eso nos mueve mucho más. Por supuesto, estoy hablando de otra industria, quizás no tendría tanta motivación de hacerlo. Incluso porque mi background no soy médico, soy ingeniero aeroespacial, no tengo nada que ver, pero me encontré en la industria por el propósito justamente. Entonces, si sabes por qué te estás haciendo algo, el por qué, start with the why, ¿no? Si sabes el por qué estás haciendo algo y tu respuesta no es para ganar plata, es para cambiar alguna situación que te molesta a lo personal, a lo profesional, que impactó a tu mamá, a tu hijo, tu vecino, tu hermano,
tendrás una motivación extra. Y hay estudios que demuestran que las startups que se mueven por misión, por vocación, por ejemplo, startups de empresas que desarrollan sistemas para ciegos, para personas con discapacidad visual, que tienen un familiar, un hermano, un papá con discapacidad, tienen 0% de fracaso, porque se mueven por propósito. Y siendo un propósito tan claro, encontrarán soluciones. No será el primero no que le van a escuchar como una barrera, van a encontrar el camino para buscar la solución. Y eso es súper fundamental para mí. Y yo completaría lo que dicen los dos, tanto André como Memo. Eso ocurre cuando el propósito sale del corazón, no cuando sale de acá. Acá racionalmente vamos a buscar el ROI y el valor presente neto, pero cuando sale del corazón se tocan fibras que invocan a las inteligencias más amplias del ser humano. Y ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde, por ejemplo, desde un sistema educativo hay que trabajar. El TEC de Monterrey está trabajando mucho con eso. ¿No, Fernando? El TEC de Monterrey está buscando Trabajamos mucho que los ahorita, chavos hagan sí, contacto entre la mente y el corazón. sí, cómo no, Ya claro no que es sí. el mundo racional solamente. Exacto, exacto. Trabajamos mucho con capitalismo consciente, con lo que tú comentas, Jorge, la parte de mente, corazón. Sí, hacia allá va la educación de negocios. A mí me toca hablar de negocios, pero también está en ingenierías, también está en medicina, también está en artes. Es integrar el sistema Sí, mente, cuerpo, emoción, sí. espíritu. Espíritu. Que si te agarras los libros de filosofía, le dan la vuelta a la parte espiritual porque les da miedo, pero realmente tiene que ver con este sentido espiritual de la vida, de trascendencia, de ir más allá del producto que estoy generando y ver, como en el ejemplo que daba André, qué pasa si lo que yo hago ayuda a gente con parálisis cerebral a caminar, Claro. o qué pasa si un débil visual se puede comunicar mejor con el mundo gracias a mi tecnología. Y hay que entender que hay disponibilidad social para causar este impacto, ¿no? O sea, hay muchas empresas ahora, las social companies, ¿no? Que están buscando una rentabilidad consciente, ¿no? Yo tengo un amigo que es el fundador de Cotopaxi en Estados Unidos, que lucha contra North Face, ¿no? Son chaquetas, mochilas, etcétera, para outdoors activities, ¿no? Y David siempre dice que lo que hago es, lo mismo puede ser, pero yo me enfoco a que todo sea sostenible, inclusive el modelo de negocios. Un porcentaje muy claro de lo que pagas por sus chaquetas, sus chamarras, sus mochilas, va para donación a África, para generación de acceso al agua limpia, acceso a vacunas, acceso a tratamientos médicos. Entonces está pensando más allá de su empresa. Y no es que está donando ropas a ellos, está creando un ecosistema que fomenta la inversión de la base que necesitan a partir de su negocio. Entonces no es directamente su empresa haciéndolo, pero el modelo provee la sostenibilidad que puede generar este impacto social tan importante. Muy, muy bien. Wow, está fascinante y me han llegado comentarios de que está súper interesante y pues muchas gracias. Algún comentario de cierre, ya por ahí hay una junta pendiente, pero no me atrevo ni siquiera a hacer un comentario que cierre, porque hemos ido tocando puntos partiendo de la rentabilidad, llegando a la cultura. Y bueno, efectivamente, la idea de esto es simplemente un conversatorio, una reflexión. Estamos juntos en el viaje y estamos diciendo no tiene que haber una conclusión y una fórmula mágica, sino justamente compartir este gusto o esta convicción de la innovación que tenemos los que estamos acá, tanto del lado de la discusión como de los que nos están acompañando. Pero lamentablemente tenemos que ir cerrando. ¿Algún comentario adicional? Algo que pongamos por ahí? Rodolfo Radillo, mira, hablando de próceres de la innovación, que estuvo con nosotros ahí, y paso, Rodolfo nos acompañó. La historia presentada en la película Batman, como nombre de Batman, es en ese sentido una pasión por innovación de trascendencia en la India. La voy a buscar, mientras no me confunda con Pac-Man, no es Batman.
Genial. ¿Qué más hacemos? Ya cerramos el cafecito, nos vamos, nos despedimos. Pues un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por tanto los participantes como mis amigos que pues simplemente es el gusto, la convicción de ir modificando con nuestro granito de arena y todos hacemos mucho en varios escenarios y foros para hacer esta cultura de la innovación. Pues un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gusto, Tocayo, Jorge, Fernando. Cuídense mucho y esperemos vernos. Están las fechas de las siguientes. También las vamos a poner en el segundo miércoles de el mes.